Por último, estuvimos en la Cámara de Distribuidores y Servicios Mayoristas, una entidad que ha trabajado desde siempre en favor de la comunidad y de todos sus asociados, trabajando en la defensa de este trabajo, que es un eslabón fundamental para el crecimiento de nuestro país, brindando las mejores opciones para poder llegar al éxito de cada empresa. Hablamos con su presidente, el señor Alberto Guida, acerca de la historia, del crecimiento, del desarrollo y de todas las posibilidades que brindan en nuestro país. Nos encontramos en CADAM, Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Vamos a hablar con su presidente, el señor Alberto Guida. Alberto, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Esther. Una cámara que nace en el año 1990. Exactamente, y que viene de la fusión de otras cámaras históricas. Sí, con mucha experiencia en cuanto a lo que siempre fue el trabajo en cámaras, ¿no? CADAM, si bien tenía otras denominaciones. Sí, en realidad la actividad mayorista es una actividad histórica, ¿no? Sí. De la época del Cabildo viene, pero el gran resurgimiento de la actividad, yo diría, se da después de la década del 70, donde a partir de las situaciones económicas que va provocando, digamos, nuestro país, y sobre todo después del Rodrigazo, muchísimas empresas eliminan su distribución minorista o la minimizan, y esto lleva a un desarrollo de la actividad mayorista, porque en realidad lo que hace la actividad mayorista es suplir la distribución que la industria no hace en los negocios de proximidad. Claro. O sea, es más, si el mayorista no existiera hoy, en determinadas zonas del país no habría accesibilidad a determinados productos. Claro, o el más pequeño no tendría no tendría alternativa, exactamente, ¿no? No tendría posibilidad de existir. Claro. Ese es el verdadero rol del mayorista, es la distribución. Sí. La Cámara está orientada a todo lo que es mayoristas y proveedores, ¿no? Sí, a ver, dentro de lo que es la Cámara, los socios son mayoristas y son los proveedores de los mayoristas, porque entendemos que es un proceso, digamos, de integración. Claro. Donde cada uno, digamos, cumple su rol. Sí. A medida que, por ejemplo, los grandes supermercados fueron creándose aquí en la Argentina, también ha comenzado a verse una nueva mirada con respecto a todo lo que es el trabajo del mayorista en sí mismo. Sí, a ver, el mayorista sufrió, yo diría, muchísimo en la famosa década supermercadista, ¿no? Del desarrollo supermercadista de los 90, donde no existía ninguna cadena multinacional que no estuviera en la Argentina. Claro, que fue un cambio total ahí. Que fue un cambio total. Eso fue un cambio de, yo diría, hábitos del consumo. Sí. Y un impacto muy duro en el canal mayorista. Eso dio procesos de transformación y creo que es muy bueno traerlo a colación porque hace a la situación actual. Claro. A ver, nosotros pensemos que en su momento las grandes aperturas de hipermercados eran los shoppings, o sea, era donde la gente iba a pasear y a pasar el día, digamos, para las compras. Tal cual. Y eso era, digamos, década del 90. Bueno, de esa situación hemos pasado hoy a que el hipermercado es un modelo perimido, a que el consumidor ya no está dispuesto a ese modelo, a que no encuentra en ese modelo, digamos, los beneficios que encontraba en ese momento y se provocan cambios. Ese contexto también llevó al desarrollo de lo que hoy entendemos el autoservicio mayorista o el concepto del cash and carry, sí. Donde fue teniendo un proceso de transformación desde un local con poca accesibilidad al consumidor a un local con mayor accesibilidad al consumidor. Dentro de ese... Prácticamente convertido en un showroom hoy, ¿no? En lo que es... sí, ¿no? Hoy sí, digamos, mucho más orientado, digamos, a determinado tipo de categorías de productos. Claro. Dentro de estos procesos, lo que se da, yo diría, en una de las debacles nuestras, que fue el famoso 2001-2002, un reacomodamiento del negocio de proximidad en el cual lo potencia los supermercados asiáticos. Y esto volvió a reposicionar al negocio de proximidad y volvió a reposicionar al mayorista. Sí. Eso generó, yo diría, un proceso importante de transformación y yo diría los primeros pasos de retroceso de las grandes superficies. Sí. Las grandes superficies ante esa situación empezaron
en algún momento reaccionando con las tarjetas de crédito con los grandes descuentos, que era la gran oferta que tenían, distintas tarjetas en distintos momentos, que sigue vigente. Sí, sí, y más hoy que estamos Exacto, en un después se agregaron, digamos, ciertos tipos de ofertas, que hoy, digamos, son entre el 2x1, el segundo al 70 y el tercero al 80. Lo que pasa es que las grandes superficies no entienden que lo que importa no es si el segundo al 80 o el 2x1, sino cuál es el precio base. Porque el precio base que determina la oferta, no qué me estás dando, sino cuánto me estás cobrando. Y yo creo que en ese nivel de sinceramiento de precios, el mayorista hoy tiene un posicionamiento de excelencia, una estructura de costos muy austera, y eso le permite ser absolutamente competitivo, y es lo que el consumidor percibió en los últimos 2 o 3 años y se acercó, digamos, al autoservicio mayorista. Con lo cual, digamos, el autoservicio mayorista es para aquel que hace la compra menor, es para aquel, digamos, que tiene la facilidad de acercarse hasta este autoservicio y proveerse, que necesita más frecuencia de atención. Y en realidad, los que están más distanciados o los que tienen más potencial de compra requieren de un vendedor que los visite, de que les lleven la mercadería. Son modelos distintos, digamos, ¿no? Y diseños diferentes. Este sería el rol del mayorista específicamente. Es el rol del mayorista, ese es el rol que cumple el mayorista. Ajá. Ustedes apuntan muchísimo a todo lo que es la capacitación. Y de ahí también viene un cambio muy importante en cómo uno puede ver una empresa, ¿no? A partir de esto. Seguro, sí. En realidad lo que nosotros entendemos que nuestro proceso de capacitación tiene 2 orientaciones. Tiene una orientación hacia el minorista, porque hacemos mucha capacitación minorista también, focalizada en esto de que es un pequeño negocio de familia, donde es muy importante el concepto de la gestión, el diseño del negocio, entender al consumidor, entender estos cambios de hábito del consumidor, estas nuevas generaciones de millennial y centennial que se nos vienen encima con otro tipo de costumbres. Y el tema es cómo hago una adecuación de mi negocio para poder capturar todo esto. Y por el otro lado, lo que es la gestión del mayorista específicamente. O sea, en su transformación de negocio a empresa, en cómo se gestiona una empresa, en lo que es el proceso de la segunda generación, lo que es el proceso sucesorio. Alberto, muy dedicado a la capacitación desde siempre, usted personalmente. Sí, a ver, yo vengo en realidad de la actividad en la industria, estuve 30 años en la industria en varias empresas multinacionales, soy maestro normal nacional, con lo cual alguna vocación docente tuve, pero en la conducción de las estructuras de venta uno hace en el proceso de conducción, hace docencia. Con lo cual se ve que también lo tuve. Y bueno, y en estos años en la Cámara, digamos, he profundizado mi actividad docente, tanto en las universidades, digamos, como en capacitación a pymes. Ahora, ustedes, apuntado tanto, ¿no?, a lo que es capacitación, ¿pudieron ver o experimentar esta experiencia, el éxito, por ejemplo, de la gente que viene y lo realiza? Sí, a ver, en general yo diría ahí, cuando nosotros le preguntamos a la gente, uno de los valores fundamentales, la gente habla de capacitación. Cuando uno le propone a la gente capacitarse, la gente no tiene tiempo o se escapa. Entonces, lo que hay que es generar las propuestas. Dentro de esas propuestas, si es de la actividad de la Cámara, digamos, tenemos algún tipo de actividades que prácticamente la ejercitamos anualmente, como es la jornada de proveedores para tener una visión de la expectativa del año en lo comercial. Tenemos capacitaciones universitarias con distintas temáticas que hacemos 2 por año gratuitas en distintas universidades para todos los socios. Tenemos el Congreso Nacional Mayorista que también apunta a quizás la actividad más importante de la Cámara y está focalizada también en un área de capacitación determinada. Y tenemos después determinados observatorios que llamamos económicos, políticos o comerciales, de acuerdo a la circunstancia, el contexto social del país, que nos va llevando, digamos, a actualizarnos. Ahora, si tuviéramos que hacer foco quizás en lo más importante que hemos desarrollado, en el inicio del 2005 tuvimos una actividad que se llamó la generación del 2010, que fue una actividad con la generación esta nueva de los hijos de los mayoristas, con una expectativa. Estamos hablando de 2005, esta generación del 2010, hoy generación 2018, obviamente ha tenido un desarrollo y una formación, pero inicialmente, digamos, tuvimos una inquietud de la Cámara que también fuimos conscientes que hacía falta, digamos, un determinado recurso económico para sustentarla.
Tuvimos la oportunidad de un sponsor, de un proveedor que se ofreció a esta actividad y lo hizo durante 10 años, buscando sustento básicamente en la Universidad Austral, y ha hecho un desarrollo de este grupo de jóvenes en estos 10 años muy importante desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista de la integración y desde el punto de vista de su formación personal. Claro. Que yo creo que le ha dado, digamos, a esta generación una base que los padres no han tenido y una posibilidad, digamos, conceptual de lo que es el proceso de gestión del negocio. Claro. Alberto, ¿hay una informalidad en el aspecto impositivo? Bueno, en el aspecto impositivo yo diría, a ver, este país viene de un proceso informal que debe ser corregido para beneficio de nuestro país y conceptualmente el cual compartimos. Lo que pasa es que esto a veces sucede en distintos momentos y se actúa de diferente manera y con diferentes intereses, ¿no? En este momento yo diría hay una persecución con el negocio informal a través de los minoristas y quizás a través del canal mayorista, entendiendo que ese es el área de informalidad. Y es más, algunos supermercados aducen que esa informalidad los ha afectado. Y yo le diría que si la informalidad lo hubiera afectado no deberían haber nacido, porque desde que nació el país existe la informalidad, con lo cual es un poco irónico. Pero la realidad, ¿cuál es? Por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, ¿estamos de acuerdo con la informalidad en combatirla? Sí, vamos a combatirla. Y AFIP saca con un buen criterio una reglamentación, que inicialmente nos pareció válida, que es pensar que parte de esta informalidad del minorista se da porque el minorista compra como consumidor final. Nosotros dijimos, sí, es probable y se da. Bueno, entonces el mayorista va a tener la obligación de identificar a cada consumidor final. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, pero solamente el mayorista, el supermercadista no, hasta 4.900. Pero a ver, es cuestión de pararse en el supermercado y ver cómo el minorista compra en el supermercado la oferta, con lo cual nosotros lo que entendemos es, a ver, esto es combatir la informalidad con un criterio, pero... Es desleal. Para una parte es desleal. No sé si es desleal, lo que yo diría es injusto. Bueno, injusto. Y por el otro lado, no cubre en realidad el objetivo, que es eliminar esa alternativa. Claro, entonces, bueno, ese tipo de situaciones se dan y por ahí nos afectan, y nos afectan competitivamente, porque esa es la realidad, ¿no? A ver, por ejemplo, otra de las cosas críticas para las pymes, el famoso 1% que cobran los bancos por el descuento en efectivo. Ahora, ¿cómo es el criterio? ¿Hay bancos que lo aplican? Sí. ¿Hay bancos que no lo aplican? Sí. ¿El que lo aplica, cómo lo aplica? A uno el 1%, a otro el 0,5%, a otro el 0,75%, al otro nada, de acuerdo al poder económico que tenga el que está negociando con el banco. Bueno, es una cosa de loco, porque en realidad, a ver, si estamos diciendo vamos a defender a las pymes, vamos a defender al más chico, y el más chico le cobran el 1% y el más grande no se lo cobran. Bueno, pero es una cosa de loco. O sea, hay que ordenar los criterios, ¿no? Claro, hay que tener una conducta y un criterio, pero una, no 50. Claro, entonces dejamos al libre albedrío las cosas y las cosas libre albedrío sucede lo que sucede. Es muy difícil, ¿no? Poder manejarse en un ámbito que a veces es tan y es ambiguo. Y es ambiguo, en muchos casos es ambiguo. Exacto. Alberto, ¿algún proyecto de CADAM para a corto plazo, por lo menos? No, a ver, en el corto plazo yo diría lo que nosotros estamos considerando es que si, digamos, se mantiene todo este modelo político, probablemente no haya grandes variantes en el consumo. O sea, vamos a tener un consumo razonablemente estable y austero. Con lo cual la línea nuestra va a ser, digamos, mantener la política de la estructura de costos que tenemos, que también es austera, y mantener el posicionamiento competitivo que tenemos. Como proyecto, sí, soñamos con tener nuestro propio salón para capacitaciones, que lo tenemos pero es mínimo y queremos tener algo mucho más importante. Ampliar la infraestructura en ese sentido. Sí, lo que pasa es que a veces los recursos son escasos y eso complica, y aparte en realidad nuestro modelo, digamos, de estatuto y nuestra exención impositiva hacia esto de no ser rentable. O sea, no es el tema de ganar dinero, sino es redistribuir lo que ingresa de la mejor manera posible, ¿no? Exactamente. Muy bien.
Muy bien, estuvimos en CADAM, Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Alberto Guida, un gusto haberlo conocido, haber estado aquí. Al contrario, el gusto es mío. Y saber del trabajo de la Cámara, ¿no? Donde mucha gente tiene que saber qué es lo que hacen, cómo esta orientación a la capacitación que hoy es tan importante para el crecimiento, en definitiva, de un país. Seguro, y de las personas. Gracias. Gracias. Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Linneo 1959, Capital Federal. Teléfono 4583-9600.